dispuesto para dar inicio a nuestro primer panel del día. Operatividad y transporte aéreo de la industria del cannabis. Este panel será moderado por Han Lee, Managing Director LATAM de Business Year, y los panelistas invitados son Pamela Bermúdez, directora ejecutiva Alaico, Angélica Rincón, directora ejecutivo CLADEC, Javier Díaz, presidente Analdex, Mario Pinzón, director división Cannabis Ciacomex. Señores, muchas gracias por participar de este segundo foro a Socolcana y le cedo la palabra a nuestro moderador. Adelante. Ok, gracias. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos nuestros panelistas y a Socolcana por organizar este evento. Me gustaría disculparme por mi versión muy gringa del español, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, sí, empezamos la discusión de hoy sobre el contexto de las exportaciones de cannabis en Colombia. Señor Javier Díaz, mi primera pregunta es para ti. ¿Qué papel crees que juegan los productos de cannabis en el objetivo más amplio de Colombia de aumentar las exportaciones y su diversificación? ¿Cuál es el alcance actual de la infraestructura colombiana para exportar productos de cannabis? Muchas gracias. En primer lugar, un saludo a todos los compañeros del panel y un agradecimiento a Socolcana por la invitación. Yo empezaría por esta segunda pregunta, infraestructura. En el tema de infraestructura, yo creo que los privados están muy bien en materia de cultivos, patentes, invernaderos. Esa parte se ha desarrollado de manera exitosa en Colombia. Yo creo que se requiere avanzar en certificaciones internacionales, inocuidad, estándares del sector farmacéutico, porque esta industria, en últimas, más que una industria del sector agrícola, es una industria más cercana al sector farmacéutico. Entonces, yo veo que, claro, en Colombia se está iniciando este sector y estamos muy bien en la parte agrícola, pero nos falta avanzar mucho más en la parte farmacéutica. Ahora, en materia de exportaciones y diversificación, lo que se estima es que el mercado mundial de cannabis en el 2025 puede estar alrededor de 166.000 millones de dólares. Una cifra impresionante. Son 45 países los que ya han autorizado el uso del cannabis medicinal, sin contar todo el tema de cosméticos, alimentos, suplementos alimentarios, confecciones. Entonces, creo que ahí hay un mercado extraordinario para un país como Colombia. Nosotros empezamos nuestras exportaciones en el 2019 con algo más de $200.000. Y entre enero y septiembre de este 2020, en medio de toda esta pandemia, ya vamos en casi 3 millones. Entonces uno dice, Colombia tiene el potencial para ser un jugador importante en ese mercado internacional. Creo que este sector puede jugar como el sector de las flores o el sector del banano en el sector agrícola, que han sido sectores muy dinámicos de nuestras exportaciones. Pero nos falta, y de pronto lo vemos ahora más adelante, todo el tema de regulación, de facilitación del comercio en este sector. Perfecto, gracias, Javier. I want to bring Angelica and Pamela into this discussion as well. Pamela, ¿qué potencial las empresas miembros de sus organizaciones ven en el sector del cannabis en Colombia, ¿no? ¿Qué papel pueden desempeñar la organización y las empresas miembros para facilitar el crecimiento y expansión internacional? Buenos días para todos y muchas gracias también por esta invitación. Un saludo para todos mis compañeros en el panel. Desde Alaico y las compañías afiliadas que representan el transporte de carga aérea, vemos un gran potencial en todas las exportaciones colombianas y en las exportaciones de los productos derivados del cannabis. Y acogemos la diversificación de los productos de exportación por vía aérea
como una gran oportunidad de crecimiento económico para todos, para las aerolíneas, para los exportadores y para el país. El transporte aéreo de carga internacional ha mostrado un dinamismo importante en los últimos años, principalmente con el incremento del transporte de carga en aeronaves de pasajeros, que representa entre el 45 y el 50% de la carga aérea movilizada. Y las alianzas comerciales entre las aerolíneas juegan un rol muy importante porque representan mayores oportunidades de expansión hacia mercados potenciales para todos estos productos. Infortunadamente, las circunstancias actuales de la pandemia han restringido esta conectividad, pero confiamos que en la medida en que se están reactivando las operaciones aéreas vamos a poder muy pronto brindar toda la oferta necesaria para la expansión de estas exportaciones. Ahora, desde las aerolíneas de carga, si bien estas pudieron operar y han podido operar sin restricciones en los tiempos de pandemia, también es cierto que por ahora, de momento, la relación peso-volumen de las exportaciones de productos derivados del cannabis sigue siendo muy bajos para una aerolínea carguera. Entonces, el potencial de expansión también va a depender no solo de la conectividad, sino también del incremento en la demanda y en los volúmenes que se vayan a movilizar para que sea un incentivo para las operaciones de aeronaves de carga. Y creemos que es una muy buena señal todo el incremento que se está dando en el uso de estos productos con fines medicinales y cosméticos y otros fines. Desde Alaico, nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno nacional, con Azocolcana, con Analdex, para facilitar precisamente, para tratar de agilizar estas exportaciones hacia los destinos de mayor interés dentro de las rutas y las frecuencias y la capacidad aérea que tenemos disponibles en estos momentos en la actualidad. Perfecto, Pamela. Angélica, la misma pregunta para ti, para Cladec. Muchísimas gracias. Un saludo especial a mis compañeros de panel. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nuestra industria es una industria desde el punto de vista logístico que tiene todo un potencial, digamos, de cobertura. Nosotros consideramos que en materia de conexiones y pues dado el auge y no solamente tema COVID o post-COVID, hemos, digamos, sido unos actores principales en los procesos de llegada de carga en lo que corresponde a lo que son pequeños paquetes, o sea que nosotros vemos una infraestructura de cobertura de más de 210 países como conocedores de la regulación no solamente en país de origen, sino en país de destino. Vemos un gran desarrollo o auge en los países que ya tienen apertura en las recepciones, tanto en el proceso de importación como de exportación de este tipo de productos. Nosotros conectamos cerca de 210 países, tenemos algo bastante interesante que para la industria de cannabis farmacéutico puede ser un pilar de desarrollo no solamente en temas de llegada, digamos, de la carga, sino también en temas de tiempos de tránsito. Nosotros por tratados de libre comercio, tanto en país de destino como en origen, debemos cumplir con un máximo de saneamiento de 6 horas. Eso hace justamente que para este tipo de productos nosotros logremos conectar país con país y obviamente pues en el desarrollo de las empresas que tienen digamos todo el potencial para poder difundir o vender o proyectar sus exportaciones a cualquier parte del mundo. ¿Cuál es un poco de alguna manera la dificultad? Y eso digamos que desde el punto de vista del potencial podríamos entender que no todos los países tienen, obviamente, y lo hemos venido viendo durante estos 2 días y escuchado de los demás panelistas en otras, digamos, presentaciones, y es el tema regulatorio y el tema de facilitación al tema del comercio. O sea, si bien nuestra industria puede unir, pero cuando no haya apertura regulatoria o haya barreras a este tipo de productos, pues podemos tener muy buenos tiempos de tránsito y muy buenas operaciones de logística, pero digamos que nosotros tenemos que ser, digamos, un grupo unido para que pueda tener un tipo de desarrollo, para que tenga un mejor auge. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que podríamos tener mucho mejor desempeño en el proceso logístico, pero tenemos claramente todo el potencial y ya con los países que tienen una apertura para este tipo de producto hemos podido entregar a través del, digamos, procedimiento courier o de facilitación, digamos, para las entregas, poder llegar en un tiempo de tránsito adecuado y con una infraestructura mucho más desarrollada.
Perfecto, gracias, Angélica. Sí, el tema regulatorio obviamente es muy importante. Entonces, Mario, my question for you, ¿cómo calificaría la infraestructura regulatoria, logística de la exportación de productos de cannabis en Colombia en comparación con otros países de la región, en Latinoamérica y el Caribe? Okay. En términos logísticos, cumplimos prácticamente todo lo que necesitamos y ya la experiencia decía Comex que ya vamos dentro de poco, esperamos llegar a las 100 exportaciones de Colombia. Ya la experiencia nos dice que la infraestructura existe. Ahora, Colombia no es un país que brille por su enorme infraestructura para todas las industrias. Podría ser mejor el uso que estamos haciendo. Por ahora estamos saliendo única y exclusivamente por Bogotá. Las exportaciones se han hecho única y exclusivamente por el aeropuerto El Dorado. Sabemos, no tenemos pues muchos aeropuertos internacionales, pero ese trabajo de facilitación para poder exportar por otro tipo de aeropuertos sería vital. Lo que nosotros pudimos ver en el aeropuerto El Dorado fue que tomó mucho tiempo y tuvo que ser una iniciativa desde la industria privada, lograr educar a todos los elementos que participan en la cadena, sobre todo en la parte regulatoria y documental del proceso. Ya luego en la parte operativa también hubo muy buena voluntad por parte de la industria privada. Entonces, como bien dice Javier, desde la industria privada hemos generado una estructura sólida que nos permite ser exportadores y ser confiables y sobre todo transmitir esa confianza. Nosotros por lo menos ya con Pamela y con Analdex estuvimos en otro espacio compartiendo con ProColombia y también estuvo el Ministerio de Justicia y todo fue una conciliación para empezar a generar desde la industria privada este compliance, porque nosotros sabemos que esta industria tiene que ser de compliance, pero entonces como esos protocolos no han existido necesariamente o no están ordenados desde la parte regulatoria, nosotros desde la industria privada, Ciacomex y todos nuestros clientes, hemos generado unos procedimientos que han logrado ser lo suficientemente persuasivos y convincentes y por eso hemos podido empezar a trabajar, no solamente antes de la pandemia que trabajábamos con las aerolíneas comerciales, sino que pudimos empezar a entablar diálogos con las aerolíneas de carga y eso fue más o menos en marzo de este año que nos reunimos con ellos, que ya veníamos trabajando eso desde antes de la pandemia y por eso hemos podido empezar a fluir mejor en el transporte aéreo. Ahora, esta industria, si se sigue desarrollando como estamos esperando que se desarrolle, esta industria tendería a necesitar no solamente el marítimo, el aéreo y el courier, sino también el marítimo, cuando empecemos a hablar de volúmenes cada vez más grandes. Entonces la industria del cannabis yo creo que representa oportunidades para todos los sectores de la logística. Perfecto, gracias Mario. Javier, let's go back to you. ¿Cuál es tu mensaje para los empresarios y empresas de cannabis medicinal en Colombia que quieren exportar? ¿Y cómo pueden ellos utilizar que tienen actualmente disponibles? Yo diría que el mensaje fundamental es el de la persistencia, porque este es un sector que se tiene que enfrentar a unas barreras que muy seguramente otros sectores no tienen. Pero es que buena parte del aparato productivo y gubernamental, regulatorio, tiene que desaprender, porque han sido educados para controlar, para reprimir un sector, y ahora le dicen, no, ese sector ya no hay que perseguirlo, ahora es un sector diferente, tiene que desaprender. Entonces, no es una tarea fácil. La recomendación es, hay que trabajar con los entes gubernamentales para que sus funcionarios conozcan la industria, conozcan el sector, en ese proceso de desaprender y aprender la nueva realidad. Conocer el sector resulta fundamental. ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Los protocolos que se tienen por parte de cada una de las empresas. ¿Qué
esas personas vayan a las empresas, conozcan los procesos. Eso lo hemos vivido en otros sectores. Déjenme ponerles un ejemplo. En el sector de laboratorios farmacéuticos, la queja era que la policía antinarcóticos destruía el producto porque lo abría en el aeropuerto, y una medicina, un medicamento no se puede abrir en esas condiciones, y se dañaba. Tuvimos que llevar la policía a los laboratorios, que conocieran el proceso productivo, que conocieran las medidas de seguridad, y empezamos a trabajar de otra manera. Creo que en este sector esa tarea hay que hacerla. Y todo el tema de desregulación, creo que es fundamental que tengamos un marco regulatorio, pero no entrar a regular detalle a detalle. No, hay que dejar también que los sectores se puedan mover, que innoven, que desarrollen nuevas cosas. Entonces, creo que ahí es un trabajo que es muy importante desarrollar, pero tenemos que desarrollarlo de la mano de los empresarios que están en ese sector. Entonces, repito, mi recomendación es persistencia, persistencia, persistencia. Perfecto, gracias, Javier. Entonces, sí, Pamela, ¿qué pueden hacer los empresarios colombianos para incrementar la eficiencia, ¿no?, en el marco regulatorio actual? ¿Cuáles serían sus recomendaciones de ALAICO? Gracias. Pues en línea con lo que está señalando Javier, precisamente la principal recomendación es seguir trabajando hacia la desregularización del transporte de estos productos, y en particular el transporte aéreo, que es un modo de transporte altamente regulado, y en estos temas de seguridad y de control de productos asociados al cannabis, policía antinarcóticos, no solamente en Colombia, sino en todos los países de destino o en los países de conexiones, son muy estrictos en esos controles, y eso genera muchas barreras, no solamente a nivel de las autoridades de control en los aeropuertos, sino también al interior de las aerolíneas. Entonces, la primera recomendación es seguir trabajando hacia la desregularización para el transporte de estos productos. Adicionalmente, creo que debemos continuar trabajando en esa capacitación para todos los actores de la cadena, tanto del sector público como privado, para poder seguir transmitiendo el conocimiento y la experticia que se ha alcanzado en otros países para las condiciones de transporte y movilidad legal, que son una exportación segura para las aerolíneas. Y esto con el objetivo no solamente de transmitir conocimiento, sino también con el objetivo de crear relaciones de confianza con los clientes. Y por último, yo creo que es importante invertir también un poco más en los canales de información, canales de información oficiales, y en publicidad. Esto es no solamente para los exportadores, sino también para el gobierno. Es un poco la publicidad sobre los productos y los países que se puede exportar actualmente. ¿Cuáles son esos canales de información oficiales donde se pueden realizar consultas sobre los productos, las cantidades permitidas, los países autorizados, la documentación asociada para la exportación desde Colombia, para la importación en el lugar de destino y para el tránsito en los países de conexiones, y cualquier otra consulta que sea asociada con la movilidad? Y por supuesto, pues seguir trabajando en cómo mejorar ese volumen y esa demanda para que sea un producto atractivo y competitivo dentro de los mercados internacionales y el mercado colombiano. Gracias, Pamela. Para ti, Angélica, sí, for CLADEC, what are your recommendations, ¿no? ¿Qué pueden hacer los empresarios colombianos? Sí, nosotros creemos que por ser todavía una industria de alguna manera inmadura en el proceso, digamos, de regulatorio, logístico, operativo, digamos que me uno un poco a lo que dice Javier, y es, sí, la persistencia es importante en este tipo de industria, pero también del otro lado considero que en el orden gubernamental y en el orden regulatorio, si bien el productor conoce su producto y sabe muy bien de sus contenidos y sus características, la recomendación aquí es
también hay que enseñarle a los órganos regulatorios el cómo se hace. Y esas son justamente las trabas que uno comienza a ver en el proceso logístico, no solamente en el proceso, digamos, de llegada, como lo cita Pamela, sino también en el proceso de salida. El tema confianza, nosotros creemos que todavía le falta mucho al gobierno, a las entidades regulatorias, porque uno, y sobre todo en el sector courier, que sabemos que no solamente en Colombia, sino en otros países, es una industria que lo utilizan muchos sectores y llegando a Colombia, por ejemplo, de salida, pues hemos sido blanco de alguna manera del tema del narcotráfico. Entonces, por ser una industria distinta y es un tema, digamos, mucho más farmacéutico, nosotros consideramos que entidades regulatorias como el INVIMA, tema control de estupefacientes, tema, digamos, antinarcóticos, tiene que generarse una confianza mutua y eso es un poco lo que desde el punto de vista del sector hay que enseñarle a los órganos regulatorios, que esto no es un producto distinto a un tema farmacéutico que tiene un desarrollo y un enfoque distinto. Entonces, es allí donde, digamos, la recomendación nuestra no es solo de parte del Estado, no es solamente el tema regulatorio, sino también desde la parte del sector privado de producciones, demostrar que es un producto que tiene una proyección y se ha visto con las estadísticas que han venido presentando a lo largo de estos 2 días, que tiene un desarrollo gigante y Colombia puede llegar a ser uno de los principales países que exportarán este tipo de productos, pero si nosotros desde el sector privado no les enseñamos a los entes regulatorios que hay que confiar en la industria, digamos que es muy difícil que esas barreras que hemos venido observando, tanto logísticas y de transporte, no se logren superar. Entonces es allí donde yo creería que vale mucho la pena que ese vínculo de confianza tenga un mayor desarrollo y digamos que se puedan ejecutar de común, digamos, acuerdo entre las partes, que se puedan dar facilitación en el proceso de salida. Perfecto, gracias, Angélica. And back to you, Mario. As coming from the customs perspective, right? What can these Colombian companies do, to help themselves to increase their efficiency when they have to export, dealing with customs compliance, like you mentioned? What is your advice to these companies? Ahí, como te decía ahorita, desde la parte regulatoria y de infraestructura ya tenemos todo, entonces ahí, y desde la parte privada pues se está trabajando en generar, sobre todo lo que nos falta es lo de las certificaciones internacionales, pero ahí sí me adhiero a Javier y a Angélica que lo que ahora falta es la institucionalización de la industria. Ya está la regulación, ya digamos que las partes altas del gobierno están al tanto, pero lo que falta es que todos los elementos institucionales entiendan que esta industria es legal, sea no psicoactiva o sea psicoactiva, que eso es algo que también genera 2 debates diferentes, porque el no psicoactivo, lo que necesitamos ya y lo que está la bola que está en el terreno del gobierno es ayudar a desregular el no psicoactivo, que este es nuestro caballo de batalla, el no psicoactivo. Entonces, si logramos generar un marco que rodee al no psicoactivo, que tienda a la desregulación, que genere confianza, por ahí va a venir el psicoactivo poco a poco, que es algo en lo que estamos trabajando y en lo que está trabajando todo el resto del planeta. Pero ahorita lo que, por ejemplo, podemos partir es eso, que el no psicoactivo tenga mayores flexibilidades, que pues de eso no solo hay que celebrar la parte de los pines y que estamos en espera de que nos expliquen mejor cómo va a funcionar todo esto. Luego, hay cuestiones en la práctica porque yo vivo en Canadá, yo en este momento estoy en Canadá y porque mis socios de consultoría están en Estados Unidos y he podido ver la experiencia de otros países. El mercado colombiano y los empresarios colombianas claman por un mercado interno. Estamos tratando de competir en un mercado internacional en mercados internacionales como el de Estados Unidos, como el de Europa, que si bien en Europa no hay tanto ruido en torno a la legalización, hay bastante oferta. En Suiza hay oferta, en Grecia hay oferta, en España hay oferta, aunque todavía se estén moviendo por zonas grises de la regulación. Es muy difícil que la industria colombiana llegue a competir allá. Ya son cuestiones de práctica, porque si bien la regulación colombiana tiene varios cuellos de botella en términos de la diversidad de productos y de otras cosas, son cuestiones que we just need to twitch,
Necesitamos simplemente hacer unas acomodaciones y ya luego es permitirle a los empresarios colombianos poder diversificar en el producto, poder competir en el mercado nacional, porque si no, ya es una cuestión absolutamente de competitividad. Ya la logística, yo creo que tenemos muchas luces en la parte logística, pero en cuestiones de competitividad la bola está completamente en el terreno del gobierno y necesitamos que nos den muestras claras para poder competir. Perfecto, gracias Mario. Y Javier, back to you. ¿Cuál es tu consejo para las instituciones gubernamentales para seguir apoyando a estas empresas, ¿no? Sí, yo lo decía ahora, hay que trabajar con ellos para que conozcan la industria, conozcan los sectores, conozcan las empresas. Hay una parte, no solamente en el sector gubernamental, sino en el sector financiero. Ese es un tema también muy sensible en el sector financiero porque, nuevamente, ese es un sector que ha estado bajo control, cuidado, porque este tipo de bienes se utiliza para lavado de activos, y ahora vamos a decir, no, abre la puerta, no hay ningún problema. Eso no se hace de la noche a la mañana, hay que conocer el sector, hay que generar la confianza que señalaban ahora. Con el sector transporte, Pamela lo señalaba ahora, hemos venido trabajando con Alaico muy de la mano en ese proceso de enseñar, de mostrar, de que se conozca el producto, se conozca la industria. Entonces, esa tarea hay que seguirla y hay que seguirla con todas las autoridades gubernamentales de tal manera que conozcan el sector. Yo creo que al gobierno lo que hay que decirle es, mire, este es un sector que tiene un potencial inmenso. Colombia puede ser un jugador importante, pero si no hacemos la tarea, simplemente perdemos la oportunidad y otros países la van a tomar. Ecuador, países vecinos que tienen los pisos térmicos, que tienen también una infraestructura que ha construido con base, por ejemplo, en el cultivo de flores, toda la parte agrícola, y les falta avanzar en la parte farmacéutica, pero si nosotros nos quedamos dando vueltas allí sin tomar decisiones, sin tomar definiciones, nosotros nos van a tomar la ventaja y vamos a perder una oportunidad. Tener un sector competitivo, moderno y que permite generar empleo, divisas y desarrollo para la economía colombiana. Gracias, Javier. Pamela, and back to you. La misma pregunta, ¿no? Desde la perspectiva de las aerolíneas, ¿no? What can the government do to help you do your job for these cannabis companies? Yo creo que ya lo hemos resaltado en todo el tiempo y es la importancia de la desregularización. Sin duda, ese es una limitante muy importante. Pero en estos momentos también tenemos otras dificultades, como es el tema de la reactivación de las operaciones. Estamos muy pendientes de cómo va a ser esa reactivación post-COVID de las operaciones aéreas que vayan a permitir mejorar la conectividad y ese ingreso y esas rutas a los mercados potenciales. Y también es el tema de cómo logramos tener un producto que sea atractivo para las aerolíneas cargueras. Hoy por hoy los volúmenes y el peso, como lo señalaba, siguen siendo muy bajos para una aerolínea carguera y si queremos entrar a tener ese posicionamiento, pues tenemos que trabajar de la mano. Por un lado, desregularizar, mejorar la conectividad, pero también mejorar el atractivo del producto para que podamos ser competitivos en volúmenes y en tarifas con lo que estamos viviendo hoy en los mercados internacionales y que el panorama post-pandemia deja muy en entredicho de cuál va a ser la capacidad aérea que vamos a poder ofrecer y en ese sentido, pues la competitividad y las cualidades del producto van a ser una gran diferencia. Gracias, Pamela. Angélica, la misma pregunta, ¿no? Desde la perspectiva de transportes expreso. Sí,
un poco lo que uno observa, no solamente en el proceso de salida, cuando ya tenemos muestras, que es lo que nosotros en este momento estamos, digamos, soportando a la industria por justamente todos esos protocolos y procesos que tenemos que tener para la salida. Hemos encontrado de alguna manera dificultad en el proceso a nivel interno, nacional, esa conexión de ese tipo de productos para lograr salir por Bogotá nos ha generado diciendo que nosotros tenemos una infraestructura que cubre el territorio nacional. Con ayuda de las autoridades, yo creo que uno podría tener un mejor desarrollo y un mejor desempeño de la operación. Si bien tenemos la cobertura logística para el proceso y digamos las recomendaciones allí es, si no somos capaces de lograr tener una operación logística nacional, pues mucho menos vamos a poder tener un desarrollo internacional por justamente esa conexión que tenemos de lo que es nacional a lo internacional. Yo pienso que en este momento nosotros tenemos muchas cosas positivas y casi que tenemos todo, y era un poco lo que mencionaba Mario en este momento, o sea, como poder uno tener, ya está todo listo para que uno pueda tener desde el sector privado organizado un proceso de exportación, pero quedamos corticos y estamos justamente en una carrera con otros países en la que seguramente por esos desafíos que no logramos cumplir, puede que en la carrera nos vayamos quedando atrás y en el proceso nos ganen la partida a otros países que puedan llegar a tener un desarrollo mucho más rápido y digamos de la aproximación, no solamente en el tema regulatorio, sino también en un proceso logístico. Entonces, muchos de nuestros clientes que nos están buscando para poder tener un desarrollo de exportación nos dice, ¿cómo hago la conexión interna si estoy haciendo un transporte local y en el proceso de la mitad me lo están parando, me están decomisando la carga porque no tienen los controles o no conocen de la industria o qué es lo que se está transportando allí? Entonces, ni siquiera la muestra logró no solamente no salir, sino no llegó para poder salir. Esa es realmente un poco la preocupación operativa y es allí esas recomendaciones que a nivel interno, y yo puedo hablarlo en el proceso de exportación porque cubrimos digamos, los procesos tanto de salida como de llegada, pero no logramos en tema muestra lograr sacar carga a nivel nacional. Entonces, las autoridades, no solamente en proceso aduanero, que lo conocen y estamos aprendiendo todos juntos, localmente no entienden que un producto que es farmacéutico y no tiene unas características que se creen tener, lo decomisan, lo traban, no dejan salida, no dejan conexión. Entonces, eso frustra al sector. O sea, cuando tú tienes una infraestructura y has tenido un desarrollo interno, pues lo que uno dice es, ¿realmente vale la pena apuntarle a esto? Entonces la recomendación allí es, no dejen que sus sueños se frustren, porque justamente logísticamente hablando es donde no logramos tener conexión en proceso de salida y el productor comienza a entender si realmente va a ser un proceso logístico viable cuando yo a nivel nacional no logro ni siquiera tener conexión. Entonces eso es un poco el llamado allí, la recomendación de entender la operación logística nacional para poder lograr tener conexión con la internacional. Es un poco allí la recomendación. Gracias, Angelica. Mario, I want to expand the question a bit. Not just to Colombia, but what lessons can Colombia learn, whether positive lessons or negative lessons to avoid as Colombia expands its cannabis sector from other countries that are also trying to expand this? Canada, whether Canada or in the region or in Europe. What from an exportation, from a customs perspective, where do you see as the best examples for Colombia to follow? Bueno, ahí es difícil limitarnos a las partes aduaneras. Digamos que la parte de aduanas, el sector privado, hemos sido capaces de desenrollar la pita, de desenredar la pita, digamos, y ya hemos encontrado la manera. Y no hay muchas formas de comparación. Nosotros seguimos siendo los grandes pioneros en exportación de cannabis a nivel internacional, sobre todo de una industria que es 100% con vocación exportadora. Canadá sería como el otro país que evidentemente se puede comparar en algo. Y pues ahí sí sería ver el modelo de Canadá, es que es mucho más robusto. El modelo de Canadá no fue creado para generar empresas exportadoras, sino para generar un mercado interno autosostenible y prácticamente proteccionista. Entonces, del mercado canadiense, ¿qué podemos aprender? Muchísimas cosas que trascienden la parte farmacéutica de la industria del cannabis. Otro caso que es valioso ver ha sido el de Uruguay, donde hay
quizá un exceso de voluntad política. Yo sé que esto es paradójico decirlo, pero en Uruguay ha habido tanta voluntad política que terminaron cometiendo algunos errores por su ímpetu, de verdad, por haber hecho demasiada gestión y demasiada facilitación en la exportación de flor seca. Terminaron chocando con algunas regulaciones internacionales, los cuales los obligó a recular. Pero de Uruguay se puede ver es la voluntad política que ha habido tan enorme con el nuevo gobierno, que para lograr exportaciones que lleguen a Suiza, esto es un artículo de Alfredo Pascual, un artículo, para que lleguen a Suiza con más del 0,2%, mandaron personal de la embajada en Alemania para que ese material pudiera pasar por Alemania para llegar a Suiza con niveles por encima del THC permitido en Alemania. Esto es gestión diplomática que ya pues da muestras y simplemente da claridad en la parte de la gestión gubernamental. Y ahorita, como para complementar un poco lo que dice Angélica y casi todo el panel, hay cuestiones todavía en el proceso interno. Por ejemplo, el transporte terrestre. Si la industria sigue desarrollándose como se va a desarrollar, vamos a ver toneladas de flor seca rodando por todo el país, y todavía no hay protocolos de seguridad o de transporte lo suficientemente claros. Hay algunos, hay un protocolo, hay una guía, pero esa guía no genera la suficiente confianza, trazabilidad y protocolos que le permita a todos generar confianza en ese protocolo de transporte de flor seca. Eso uno, que no tenemos fletes nacionales aéreos fáciles. Paso 2. Y esto todo es cuestión de gestión gubernamental, que tiene que escuchar a la industria del cannabis en cómo la industria del cannabis tiene que integrarse a la industria nacional. La industria del cannabis no puede seguir funcionando con unos pocos puentes con la industria nacional, sino que tiene que ser integrada a toda la industria. Por ejemplo, el acceso a los portales de venta en Internet, que siguen siendo todavía un poco celosos con los productos de cannabis no psicoactivo. Todo eso es parte de la voluntad política eso es la comparación. En eso nos siguen ganando en Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay, y es simplemente cuestión de decirle al país desde la parte gubernamental, el cannabis es legal de estas formas y vamos a funcionar así. Porque hasta el momento ha sido la industria privada, lo que se ha logrado en Colombia, desde que hay la regulación, ha sido en su mayor parte gracias a la participación del sector privado del cannabis. Entonces ahí la invitación para el gobierno es, si ustedes no están en la capacidad o no tienen el conocimiento, escuchen a la industria del cannabis, que nosotros estamos llenos de ideas y hemos logrado ser compliant, hemos logrado competir, hemos logrado exportar. Y eso se ha hecho con procesos sumamente rigurosos y hemos generado la confianza a nivel nacional e internacional para ser competitivos, y necesitamos que eso sea respaldado por todas las instituciones del Estado. Gracias, Mauro. Y Javier, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué lecciones positivas o negativas puede aprender Colombia, aprender de otros países o otros productos, ¿no? Para incrementar la exportación de productos de cannabis? Yo diría que este es un proceso que han vivido otros sectores. Claro, sin las dificultades que tiene el producto por su pasado ilegal en términos de psicoactivos, de estupefaciente, etcétera, etcétera. Pero Pamela recuerda todo el desarrollo de la industria de transporte de flores, cómo al comienzo la industria se quejaba de que no había transporte suficiente, las tarifas por tanto eran excesivamente altas porque no había una oferta suficiente de transporte, y con un trabajo mancomunado, trabajando con las aerolíneas, trabajando con los empresarios del sector, con el gremio, se desarrollaron unos charters, se creó el volumen suficiente y ya fue atractivo para la industria aeronáutica desarrollar ese transporte.
aquí nos enfrentamos a lo mismo, es una industria naciente, desconocida, con un pasado satanizado, entonces hay que darlo a conocer, hay que enseñar las cosas, pero hay que hacer la tarea. Entonces, por eso mi recomendación de la persistencia, de no botar la toalla ante las dificultades. Vamos a seguir teniendo muchas dificultades, pero trabajar en cadena, que cada uno de los eslabones contribuya. Creo que podremos salir adelante con esta industria, y yo soy optimista de que Colombia puede ser un jugador importante en este mercado internacional. Claro, comparto con Mario que el mercado nacional también es un mercado que hay que trabajar. En buena medida, uno cuando ve los sectores exportadores exitosos en el país, tienen una base importante en el mercado nacional. Creo que el sector tiene que trabajarle a los dos mercados. Tener una base nacional es importante para salir a los mercados internacionales. Entonces, persistencia, hacer la tarea, trabajar en equipo, creo que es lo que nos corresponde. Perfecto, gracias, Javier. And we have about 10 minutes left, so I want to ask a final round of questions to everyone about their outlook for 2021 and any final message that you might have for our audience connecting from Colombia and all over the world interested in the Colombian market. Pamela, maybe you can start us off. Yo creo que la idea para redondear es precisamente que estamos ante un producto que es nuevo, que tiene todavía muchos retos que afrontar desde la normatividad y desde la logística, pero está el potencial. Y la industria aérea está en su mejor disposición de brindar la conectividad necesaria para el transporte de estos productos. Para el transporte aéreo, lo más esencial en este momento es lograr bajar esas barreras normativas que, como lo señala Javier y lo hemos señalado en todo el panel, han dejado ese legado histórico de la ilegalidad, y poder pasar de desaprender de esos controles tan estrictos y rigurosos, no solamente en el país, sino en todos los destinos de tránsito y destinos finales, es un reto muy importante, y necesitamos trabajarlo de la mano con el sector público y con el gobierno y las autoridades a nivel de diplomacia. Con ProColombia lo seguimos trabajando, pero eso es un gran reto, poder abrir rutas, poder abrir mercados, poder garantizar la conectividad. Va de la mano con desregularizar todo este estigma que se tiene en torno a estos productos. Y lo segundo es, pues escuchando a mis compañeros del panel, es estas barreras que tenemos internas, porque claramente para la industria aérea el atractivo del producto y su potencial va de la mano es con volúmenes, demanda, poder traer vuelos charters, poder poner vuelos adicionales, poder crear nuevas rutas y abrir nuevos mercados, necesariamente tiene que ir de la mano con volúmenes. Y como les decía, hoy, en este momento, la relación peso-volumen es tan bajita que realmente no está siendo un producto atractivo para las aerolíneas cargueras, y menos ahora en estos tiempos de reactivación económica, donde los mercados asiáticos están realmente acaparando la capacidad de carga que se tiene con las aeronaves que todavía están disponibles volando en todos los países. Entonces, yo creo que sí, centrémonos en crear este producto en volúmenes, en condiciones y en capacidades de que sea un producto atractivo para los mercados internacionales y para las aerolíneas, y concentrémonos en abrir esas rutas y esa conectividad necesaria de los mercados potenciales. Gracias, Pamela. Angélica. Gracias. Digamos que a diferencia de Alaico, pues para nosotros como Cladec, justamente esos pequeños paquetes definitivamente pues es parte de nuestra operación, y es una industria interesante justamente porque esos pequeños paquetes para nosotros en la parte logística y operativa pues unen los 210 países que nuestros agremiados, digamos, conectan. Allí obviamente es el tema nuevamente de confianza, de persistencia, de entender regulaciones también de los países, ¿no? Como lo decía Mario, de alguna manera son países, 2, 3 países que ya están en un modo regulatorio con un desarrollo importante, y tenemos que aprender.
Y para nosotros como industria también es difícil la llegada, o sea, un tema es que nosotros podamos volar esa carga, pero también regulatoriamente hablando, los otros países de destino no han tenido tampoco el desarrollo regulatorio para poder hacer un proceso de importación y entender que el producto que se está ingresando es un producto apto para consumo. Entonces, digamos que son muchas cosas que lo hemos venido repitiendo en el panel, pero allí un poco las recomendaciones es, hay una industria express que está conectando, hay una industria express que conoce y está también aprendiendo del producto. No crean que por las redes internas de nuestros operadores también se dificulta y es un tema justamente de confianza, entender que cuando volamos carga pequeña de determinadas características junto a lo que es este tipo de productos, generan en los gobiernos de llegada confusión o entender el producto. Entonces, un poco allí es la industria aporta, reconoce, entiende y transporta este tipo de productos, sobre todo tema muestras y sobre todo tema de paquete individual, que a pesar de, al contrario de lo que dice Pamela, de la capacidad grande de carga para nosotros desde el punto de vista operativo, pues es justamente nuestro negocio, conectar y tener esos pequeños paquetes y la venta e-commerce que con tema pandemia se ha potencializado aún más, pues justamente es allí donde el sector courier da el soporte y el apoyo para poder llegar a todos estos países y tener buenas conexiones. Entonces creemos que allí es una oportunidad. Venimos acompañando a la industria colombiana en el proceso, también hacemos parte de la industria de Canadá, entonces digamos que tenemos una infraestructura que puede cubrir y pues, soportar esos transportes y procesos logísticos de pequeños paquetes conectando, digamos, Colombia con el resto del mundo. Gracias, Angélica. And Mario, the same question to you, your final message. Ok, bueno, desde la parte logística, mi mensaje vendría dirigido como a estas empresas que vienen detrás de las empresas que ya están activas. La experiencia que hemos podido recuperar de estos primeros casi 2 años de trabajo es que la preparación logística es algo que hay que tomarse en serio. Esta empresa, como ya sabemos, es más controlada que las demás, pero son empresas además nuevas. Por lo general son empresas que nunca han exportado. Entonces hay una preparación. Tienen que hacer toda una primaria porque exportar cannabis es complicado. Entonces, si van a hacer, digamos, el tipo de exportaciones, sea por agencia de aduanas, con agencia de carga, o si quieren hacerlo incluso por courier, tienen que saber que hay un paquete documental que genera confianza y que les va a reducir riesgos. El tema del courier, como bien dice Angélica, es sobre todo para muestras, que es los primeros paquetes con los que empiezan casi todas las empresas. Entonces también ocúpense de generar un paquete documental que respalde ese envío en caso de que sea retenido o controlado, sea en origen o sea en destino. Y ya para las empresas que piensan empezar a hacer exportaciones de mayor volumen y valor, la preparación de la logística no la dejen para último momento. Nosotros hemos visto empresas que han tenido que dar reversa y adaptar todos estos. Hay muchos beneficios logísticos que ofrece el gobierno nacional para los exportadores y hay empresas que paradójicamente ignoran estos beneficios tributarios que le dan a los exportadores. Entonces, tómense el tiempo de analizar, de preparar, de conseguir gente capaz de cumplir con la labor logística internacional y aduanera. Y en último, pues sí, la persistencia, como dice Javier, es de paciencia. Nosotros hemos visto, yo por ejemplo, resalto mucho el trabajo de Clever Leaves. Clever Leaves siempre ha sido la empresa que ha golpeado las puertas de primero y se siente capaz y ha sido muy riguroso y muy paciente con sus exportaciones. Y eso ha marcado que la industria colombiana, no solo Clever Leaves, varias empresas más, han generado unos procesos lo suficientemente robustos que ya la industria está estandarizando. Digamos, ya, es decir, las grandes empresas nos mostraron el camino y ya las empresas que venimos detrás podemos empezar a replicar y generar, digamos, esa confianza del producto de cannabis colombiano que, como todos sabemos, para hacer de exportación tenemos que cumplir todos los requisitos y ser
110% más compliant. Entonces, ese es el mensaje. Gracias a todos por la invitación y pues ojalá el cannabis colombiano siga trayendo muchos beneficios al país. Gracias. Gracias, Mario. Javier, la pregunta final, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva para el próximo año y su mensaje final para la audiencia? Yo creo que este 2020 fue un año de crisis en general en el mundo, no solamente en Colombia. Pero la perspectiva es que el 2021 sea un año de recuperación y ojalá de recuperación en B, que podamos tocar fondo y salir adelante. Uno ve que China, que fue un país que inició esta pandemia, ya está con cifras positivas. Entonces, lo que esperamos es que podamos seguir ese curso y el año entrante estemos con cifras positivas de recuperación. FEDesarrollo, que es un centro de investigación aquí en Colombia, ha estimado que para el año 2030 las exportaciones colombianas de cannabis medicinal pueden estar del orden de 2.734 millones de dólares. Creo que es una cifra positiva que podemos lograr. Depende de nosotros, depende de que hagamos la tarea para lograr esa cifra. Perfecto, gracias. And that concludes our panel here. Muchísimas gracias a todo. And thank you everyone for joining us from Colombia and from all over. I'm going to hand it back now to Azurbolcana, and please stay tuned for the rest of the program today. A lot of very interesting and exciting presentations and panels coming up. Thank you, everyone. Gracias, Han. Gracias. Thank you, everyone.